y Chávez. ¡Viva Raúl! ¡Viva Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! Palabras de Ulises Guilarte, miembro del Buró del Partido Comunista, desde el Palacio de las Convenciones, donde se realiza este acto de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, con el pueblo venezolano, ante los ataques que ha recibido el pueblo venezolano por parte de la ultraderecha nacional. Palabras de Ulises Guilarte, quien señaló que desde este escenario se condena la arremetida que desde la OEA se promueve en contra del pueblo de Bolívar. Asimismo, hizo un llamado para que este 1 de mayo, Día del Trabajador, se haga un repudio mundial a la violencia opositora de la ultraderecha. General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Compatriotas, la historia de nuestra América nos ha demostrado que el proceder de la mal llamada Organización de Estados Americanos, OEA, siempre ha sido la misma, aun y cuando cambie su presidente. Así lo demuestra la agresión sostenida por este mecanismo internacional que con un mensaje de falsa unidad e integración no ha hecho más que aislar al pueblo venezolano. La OEA, desde su origen, ha estado al servicio de los intereses imperiales, cumpliendo su misión como Ministerio de Colonias y ahora como Tribunal Inquisidor, atacando desde la política y desde los medios de comunicación a los gobiernos progresistas de la región, con el fin de provocar su satanización frente a la comunidad internacional. Desde Cuba conocemos muy bien su estrategia. La dignidad e historia de este pueblo hizo que un día saliéramos de la OEA y nunca más regresaremos. Desde tiempos de Chávez se ha gestado una revolución y ahora, en tiempos de Maduro, se mantiene la revolución. Mantenemos la firmeza que nos enseñó el líder histórico de la revolución cubana, nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Repudiamos los planes golpistas que, generados por la oposición, incluye la violencia en las calles y ataques a unidades militares, con el fin de generar un escenario propicio para la intervención militar extranjera y destruir la patria de Bolívar y Chávez. La Venezuela que hoy es atacada y pretende ser desestabilizada es la misma que, apoyada por su pueblo, ha creado un mecanismo de integración en la región para consolidar la unidad y la paz latinoamericana y caribeña. Exigimos que se respete a Venezuela, exigimos que se reconozca la existencia de la revolución bolivariana, exigimos que cesen las calumnias hacia el presidente Maduro y revolucionaria para el presidente Maduro y el pueblo venezolano. ¡Viva la revolución bolivariana de Venezuela! ¡Viva la paz en nuestra América! Este llamado para exigir que se reconozca la revolución bolivariana, que se reconozca el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro, y hace un llamado al respeto del jefe de Estado venezolano. Estamos con usted y con todo el pueblo venezolano, señaló esta joven del movimiento de jóvenes cubanos, quien también señaló que hace par de días desde aquí, desde Cuba, el movimiento universitario de Cuba también se pronunció en rechazo a las acciones violentas que pretenden generar las diferentes acciones para poder de esta manera justificar cualquier tipo de intervención contra la patria de Bolívar. He estado debatiendo en Venezuela y desde Venezuela con gobiernos amigos, con movimientos sociales, populares de todo el continente y con nuestro pueblo, sobre el carácter de esta organización de Estados Americanos. Y nos hemos topado con la historia que le tocó enfrentar a ustedes. Bueno, la gran mayoría de los cubanos y cubanas presentes aquí ya son de generaciones nacidos de los años 70 para acá, ¿verdad?
salvo honrosas y prestigiosas excepciones. Pero todos conocen muy bien su historia. En el poderoso sistema educativo de Cuba. ¿Saben ustedes cómo la OEA en los años 59, 60, 61, 62 fue el escenario para la preparación de la agresión, la intervención y la ocupación de Cuba? ¿Saben ustedes la batalla inmensa que tuvieron que dar los cubanos y las cubanas con Fidel, con Raúl, con el Che, casi nadando contra la corriente, en una combinación de movimientos políticos, diplomáticos, que siempre tuvieron la compañía de los pueblos, documentos desclasificados entonces, y se conoce hoy la historia que pudieron denunciar en el seno de la OEA y fuera de la OEA las voces de la Revolución Cubana entonces. Los Estados Unidos por detrás, con una gran capacidad de presión y de imposición, fueron llevando las distintas reuniones y conferencias de la OEA. En los años 60, 61, fueron utilizando a la Organización de Estados Americanos para ir aproximando una agresión a través de resoluciones. No existía la famosa Carta Democrática, no les importaba, no les hacía falta. Violaban la Carta de la OEA cuantas veces querían y comenzaron un proceso de acoso, hostigamiento, persecución contra la revolución naciente de Cuba y contra el deseo de dignidad y el esfuerzo de todo un pueblo que apenas amanecía a un nuevo tiempo histórico. Antes del año 61, lo analizábamos con expertos del MINRES, uno de ellos el embajador Rogelio Polanco. Antes del año 61, solamente avanzaron en la campaña mediática, política, diplomática. Y la OEA le sirvió como mecanismo para ir acumulando un conjunto de acciones de condena, de acoso, de acorralamiento. Comenzó el proceso de imposición de una política de aislamiento contra Cuba. Ahí sí, comenzaron las presiones para la ruptura de relaciones diplomáticas de los países de entonces, como parte de una campaña criminal para separar y dividir a nuestro pueblo, para llenarlos de odio. Y comenzó entonces una política que, salvo México, la México de la dignidad estoy hablando, la México del espíritu de Lázaro Cárdenas, la México que siempre representó el espíritu inmortal de Emiliano Zapata, no la México de la traición, salvo México de la dignidad de Lázaro Cárdenas, de Emiliano Zapata. Todos los gobiernos de entonces se sumaron para ir en una cadena de eventos rompiendo relaciones diplomáticas, políticas y sumándose al bloqueo contra Cuba. Y fue entonces, solo entonces, cuando vino la famosa reunión para suspender y expulsar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Vamos a contar y recordar estos testimonios del momento histórico que les tocó pasar. Yo no dejo de sentir, como ser humano, como revolucionario, una admiración gigantesca por Fidel, por Raúl y por este grupo de hombres y mujeres que sufrieron enfrentar esos tiempos históricos con dignidad, con sabiduría, con firmeza, con valentía, y no dejaron bajo ninguna circunstancia caer la bandera de dignidad de la Cuba revolucionaria
tiempos heroicos, vieron nacer la maravilla de esta revolución cubana. La revolución cubana en el siglo XX significó el inicio de una larga era de transformaciones progresistas, revolucionarias de nuestro continente. La revolución cubana fijó la pauta, la agenda, marcó el tiempo histórico de lo que era posible y de lo que era necesario hacer para que estos países antes colonizados, esclavizados, para que nuestros países siempre subestimados desde el norte, siempre rechazados del norte, fuéramos encontrando nuestro propio camino. En tiempos nunca nada fáciles, nunca nada se nos ha regalado, nunca la dignidad ha sido otorgada por quienes la han arrebatado en todos los tiempos históricos. Cuba marcó una época y del ejemplo de Cuba se educaron generaciones enteras de hombres y mujeres en América Latina. Cuba tiene que sentirse orgullosa del tiempo histórico que le ha tocado vivir, del ejemplo que ha emanado de sí y de la fuerza espiritual, moral y política que le ha impreso a los pueblos del mundo, a los pueblos de la América Latina y el Caribe para los tiempos que estamos viviendo. Por eso es que Brasil jugó un papel fundamental en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, y todo este proceso que nos fue llevando en esta última década, nos fue llevando a un proceso de encuentros y reencuentros de una nueva América de esperanza, de creación colectiva. Así que, queridos compatriotas, el ALBA, desde su creación, por aquí está compañero Ali Rodríguez Araque, que como canciller del comandante Chávez les correspondió la fundación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y luego le correspondió ser secretario general durante 3 años de la Unión de Naciones Suramericanas, comandante Fausto, nuestro embajador ante la República de Cuba. El ALBA desde su fundación fue creación e invención colectiva, fue el reencuentro de una relación de respeto, de solidaridad, de búsqueda, más allá de las posibilidades. El ALBA no es una madeja de relaciones diplomáticas, protocolares, no. El ALBA nació de la creación real del encuentro de gobiernos de pueblos. Y hoy, 13 años después, no es por casualidad que el ALBA es una fortaleza para venir todos al encuentro y para decir a quienes pretenden hegemonizar nuestro continente a través de la OEA, a través de las amenazas, a través de la agresión: con nosotros no han podido y con nosotros no podrán. Aquí está el ALBA, de pie, unida, incansable, trabajando por el desarrollo común. Las presiones que ha habido en las últimas semanas en Washington y desde Washington no tenían parangón con que ser comparada en los últimos años. Venezuela está en la mira. Desde hace tiempo. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el surgimiento de ese liderazgo que lo cambió todo en nuestra patria y que movió y cambió todo en nuestra América, nuestro comandante Hugo Chávez. Nosotros tenemos 18 años, ya vamos llegando a una edad de madurez, de fortaleza. En 18 años hemos soportado
embestidas de todo tipo. El comandante Chávez se estaba perdiendo y estaba partiendo uno de los más importantes y grandes líderes, cohesionador de un nuevo espíritu latinoamericano desde Bolívar, que supo unir toda su fuerza a la de Cuba, a la Cuba revolucionaria. Desde el primer día supo ver hacia Cuba Fidel, y desde el primer día recibió también la vista y la mano tendida de ese jefe de revolucionarios, comandante Fidel Castro. Y supieron construir. Nos han subestimado, nos subestiman. ¿Cómo nos van a subestimar? Si la base de la dominación imperial es la subestimación sobre los pueblos. ¿Cuál es la otra base, pues? El racismo tiene raíz ideológica. Las clases dominantes del mundo a nosotros nos ven como inferiores y solo nos aceptan como sus esclavos, como sus servidores, como sus subordinados. 4 años se cumplen. Y yo les puedo decir, en 4 años hemos pasado diversas circunstancias. En el campo internacional hemos tenido siempre el apoyo de los pueblos de América Latina y el Caribe. Hemos tenido siempre el respaldo decidido de los gobiernos y los pueblos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América y de la Cuba revolucionaria al frente siempre, y del pueblo cubano siempre. Hoy sigo manteniendo mi llamado al diálogo, sigo agradeciendo el apoyo del Papa Francisco, sus bendiciones. Sigo agradeciendo el apoyo de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos. Pero la verdad verdadera es que se ha dado la orden desde Washington de 0 diálogo en Venezuela y reventar a nuestro país para una intervención extranjera. Absolutamente inviable. Absolutamente impertinente. No tiene pertinencia histórica. Y yo les puedo decir también que así como hemos salido librados, gracias también al papel de esta joven mujer venezolana, nuestra canciller, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que ha llevado al frente de esta batalla con dignidad, con inteligencia, con valentía. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la verduga de Luis Almagro. Luis Almagro tiembla, se le van las piernitas cuando ve a Delcy entrando ahí por el Salón Simón Bolívar de la OEA. El terror de Luis Almagro. Estos días hablaba y le metía así el dedo en la nariz. ¿Ustedes no vieron? Traidor de traidores, basura de basura. Así pasan ellos a la historia. ¿Quién recuerda el nombre de un canciller o de un presidente de un gobierno que haya agredido a Cuba y haya expulsado a Cuba de la OEA en aquella época? ¿Quién lo recuerda? ¿Y quién recuerda el nombre de Fidel Castro Ruz y de la Cuba revolucionaria? El mundo entero. Esa es nuestra historia, esa es nuestra grandeza.